opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches. Isabel Espinosa les saluda. Estamos en Sin Rodeos. Hoy vamos a tratar, y tal como lo anunciamos el día martes, de compartir vamos a hacerlo más en pequeño. El presidente ejecutivo de Limas y el ministro el nombre es bien largo, Bienestar, Desarrollo Humano e Inclusión Social. Entonces, estamos con el señor Emilio Arias, a quien hemos invitado a este espacio para poder compartir con él no solo cómo se preparó el Limas previo al huracán Otto, de dónde y se habló de una reserva de 1.000 millones de colones previo al huracán, qué se ha hecho ese dinero, a quién se le ha entregado, cuál es el trabajo que Limas ha desarrollado después del huracán, cómo se ha logrado manejar cada una de las cosas en el lugar, y no solo en Upala, sino en cada una de las áreas afectadas del país. En este momento, y otra de las cosas que nos encantaría poder platicar, si el tiempo nos alcanza, es, por ejemplo, el índice de la pobreza, cómo se ha logrado bajar, por qué, a qué se debe, qué es lo que se ha hecho diferente y cuál es la perspectiva del señor ministro en torno al futuro de una institución como esta. Así es que bienvenido a Sin Rodeos, don Emilio Arias. Muchas gracias, doña Isabel, y un saludo a los televidentes. Verdaderamente para nosotros en este momento es muy satisfactorio como institución, como IMAS, los resultados posteriores a la emergencia. Creo que los resultados son positivos porque tuvimos una estrategia previa a la emergencia, como usted lo decía. Originalmente habíamos dispuesto 1.000 millones para la atención de la estrategia, pero fíjese usted que al día de hoy, el resultado a hoy a las 5 de la tarde, el último corte establece que hemos atendido 2.828 familias para un total de personas beneficiadas en esas familias de 9.341 personas. Y la inversión total es de 2.557 millones de colones. Es decir, ya vamos al final del camino, cierre de diciembre, posiblemente vamos a tener superado en 2 tantos los dineros que teníamos reservado para emergencia. En la historia de Limas es la mayor cantidad de recursos invertidos por la institución a raíz de una emergencia nacional. Señor ministro, ¿cómo se invierten estos recursos? Le hago la pregunta porque la gente, la verdad es que dice, yo toco la puerta, busco ayuda y no me quieren ayudar. Mucho bla bla, se habla mucho, pero necesitamos ver acciones en la zona. Comentarios de ese tipo hacen algunas personas. ¿Por qué nunca es suficiente? Claro. ¿Cómo se ha distribuido este dinero? ¿Qué es lo que realmente sucede para que algunas personas no sientan, a pesar de cifras como estas, que la ayuda no les llega? ¿O qué es lo que ha pasado? ¿Cómo está la situación? Aclaremos un poquito. Claro, aquí lo importante recalcar es que Limas solamente por ley puede atender familias en pobreza y pobreza extrema. ¿Y qué significa eso? Cada vez que atendemos una familia, tenemos que abrirle un expediente. La familia beneficiada tiene que ser una declaración jurada. En el caso de Upala, dividimos los 8 distritos, el centro en 4 zonas y fuimos casa por casa a entrevistar a las familias porque hubo gente al principio, el día siguiente de la emergencia, que llegó y dijo, es que yo fui perjudicado y resulta que se me inundó la casa. Y cuando nos dimos cuenta no era gente de Upala, era gente que se estaba aprovechando para ver de qué manera recibía ayuda del Estado. O nos ha pasado que hay gente que tiene salario, que tiene hasta 2 salarios en la casa, o que son profesionales con un trabajo fijo que se vieron afectados, sí, pero el IMAS, por disposición de ley, solamente pueda utilizar recursos económicos en familias en condición de pobreza y pobreza extrema. E incluso habilitamos de manera excepcional un beneficio que se llama pobreza coyuntural, pero ese beneficio solamente es aplicable para familias en pobreza 3 y 4, no la 1 y 2, que es la extrema. Entonces tenemos hasta 3 y 4, como por ejemplo el caso de un conserje, de un policía, que su ingreso es bastante bajo y la pobreza puede llegarle coyunturalmente por la emergencia,
pero quienes tienen un salario fijo, quienes, por ejemplo, tienen cooperativa, asociación en el trabajo donde están, o son empleados privados que no fueron afectados, no pueden recibir recursos de Limas. Aquí es importantísimo aclarar esto, porque nos hemos encontrado mucha gente que ha llegado a pedir y dicen, pero es que todo el mundo le dieron, a mí no. Claro, pero es que no todo el mundo vive la misma circunstancia y la misma condición de vulnerabilidad. Y nosotros estamos obligados a actuar conforme al principio de derecho, y los recursos de Limas solamente se pueden usar por ley en familias en condición de pobreza y pobreza extrema. Y aquí le cuento lo que yo siempre digo. Cuando alguien me dice, bueno, ¿y qué significa pobreza extrema? Las familias que no hacen los 3 tiempos de comida diarios ordinariamente. Y ahí es donde me pasó un asuntito cuando llegué a Upala. Estuve toda la semana antepasada allá, saliendo del INA de Upala. Llegó una señora y se me acercó y me dice, mire, ministro, es que resulta que yo estoy muy disgustada porque no me han dado ayuda. Y le digo yo, bueno, cuénteme, ¿cómo es su caso? Me dice, es que yo vivo aquí cerquita y yo soy maestra. Y resulta que me vi afectada, se me inundó la casa. Sí, claro, señora, cuénteme una cosa, ¿cuánto recibe usted de salario? Para no decir el salario, sobre 600,000 colones de salario. Y yo le dije, mire señora, yo sé que usted vivió la emergencia, se les está dando alimentos a todos, a todo el mundo se le dio alimentos, pero lamentablemente para la compra de enseres nosotros por ley podemos darle solo a familias en pobreza y pobreza extrema. Y me dice, es que yo quisiera que me den 900,000 colones, con eso me siento satisfecha. Yo le dije, bueno señora, me da mucha pena, pero no le va a poder quedar bien, porque lamentablemente con el ingreso que usted reporta, y además que hay que hacer una declaración jurada y hay que hacer un estudio sobre sus ingresos y los de su familia, usted, aunque ha sido afectada y nadie niega la afectación, le vamos a limpiar la casa con los bomberos, se le va a dar la alimentación y los diarios que se han entregado ordenadamente en Upala, pero yo no le puedo hacer una transferencia a Limas porque usted no está en pobreza extrema. Entonces hay casos de casos, ¿verdad? Pero como le digo, imagínense que de la totalidad de familias, de las familias de las 2.828, solo en Upala hay en este momento personas atendidas 5.618. Y en La Cruz, que es el otro lugar donde hubo una afectación muy grande, también 2.256. Y ahí vemos numéricamente, incluso si la gente pudiese ver, este reporte todos los días sale en nuestra institución y vemos cuánta familia, cuánto dinero se da, cuántas personas por cantón, y esto es sumamente ordenado con el objeto precisamente de utilizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. Entonces ahí vemos aquí los datos, las barras con los cantones, cuántos recursos se ha ido ejecutando. Aquí vemos con una gráfica cuáles cantones son los que más han ejecutado, y aquí podemos ver incluso ya por personas, cuántas personas según el cantón van recibiendo las ayudas. Entonces esto lo hemos hecho y es un proceso que se hace digital. ¿Por qué se hace digital? Porque nosotros cada vez que otorgamos un beneficio tenemos que incorporarlo en nuestro sistema digital. Cada pago y cada cheque que se hace se ve reflejado en este sistema. Entonces, evidentemente, el orden es un tema importante por un asunto de transparencia y para que la gente en su casa sepa que los recursos se utilizan adecuadamente. Hablemos un poquito de la estrategia que ha implementado el IMAS para atender la emergencia, porque algunas personas pueden decir, es que a él le ayudan, a mí no me ayudan. ¿Qué es lo que realmente, usted habla de pobreza 1, 2, 3, 4, señores, ¿qué significa eso en cifras para un costarricense? Claro. Un poco sobre la estrategia que lograron armar para hacer los censos y saber quién sí es merecedor de la ayuda IMAS. Estamos hablando de la ayuda IMAS, no de lo que se habló el día martes para los empresarios, para los microempresarios, para el tema pymes, no. Estamos hablando de la ayuda IMAS, pobreza extrema, para que nos ubiquemos un poquitito con esto. ¿Cuál ha sido esa estrategia, señor ministro? Bueno, nosotros, previo al huracán, tomamos la decisión de trasladar 1.000 millones de colones a la partida de emergencias. Posterior al huracán, se definieron las zonas afectadas conforme a la estrategia, y como teníamos en un cantón como Upala, lo que tenemos son 15 funcionarios ordinariamente en nuestra ULDES, con 15 funcionarios no hubiésemos podido cubrir todo el país, todo el cantón. Entonces, hicimos en la estrategia una organización de tal manera que funcionarios de las provincias de Alajuela, Cartago, Heredia y San José se trasladaran en grupos alternos
día tras día a Upala, a La Cruz, a los cantones afectados al sur, y pudiésemos abarcar el censo y el barrido que le llamamos casa por casa. Para quienes no estaban en la casa, porque nos encontramos gente que trabajaba y tenía que salir a trabajar, se abrieron las puertas de las ULDES. Cada familia, y eso es importante aclararlo, no existe una sola familia que pueda recibir un ingreso si no hay un expediente, una declaración jurada de los ingresos, la información sobre los salarios que recibe esa familia, y ese expediente que es público y lo revisa y lo audita nuestra auditoría interna es el que permite generar los cheques. Una vez que teníamos la lista, nos encontramos con dos casos. Había gente que perdió las cédulas en la emergencia. Por supuesto. Había gente, por ejemplo, que en ese momento perdió toda la información. Entonces tuvimos que ir recopilando la información. A mucha gente no se le pudieron hacer transferencias porque los bancos también no abrieron al día siguiente ni a 3 días después. Fueron abriendo paulatinamente. Lo mismo los cajeros no daban abasto en ese momento. Entonces se hizo una parte de entrega en cheques y pusimos los padrones, nombre, cédula, día que se le pagaba a cada familia. Incluso en mi Facebook y en el Facebook de Lima, está publicado los padrones, las fotografías donde estaban los padrones, para que ordenadamente cada familia sabía el día que se le pagaba y podía ir a retirar los recursos para poder recibir la ayuda de Limas. Esa estrategia todavía continúa, nosotros no hemos concluido. Incluso ahora estamos en la segunda fase, que es de reconstrucción de vivienda, porque nosotros no damos vivienda nueva. A eso le toca ya al BAMBI, al Ministerio de Vivienda. Nosotros sí reparamos. Entonces mandamos cuadrillas, hicimos una alianza con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, con FUPROVI y otros empresarios privados que colaboraron. Formamos cuadrillas bajo la dirección de un funcionario de Limas, y esas cuadrillas todavía están ya en la segunda etapa, no censando, sino yendo a ver los casos donde las familias tienen un daño parcial y se les puede colaborar con la solución de ese daño parcial. En ese caso, el ingeniero hace la lista de materiales, la familia debe llevar esa lista a que le hagan una factura pro forma, no se le da la plata en efectivo a la gente, se le deposita al depósito, a la ferretería donde la persona terminó, y el pago de la mano de obra se le cancela una vez que ha ido la supervisión de la segunda visita al ingeniero. Todo está absolutamente regulado y es bastante estricto porque estamos hablando del uso de recursos públicos, ¿verdad? No, y porque también, por lo que usted comenta, hay personas que se aprovechan de la circunstancia para llegar y lamentablemente, se aprovechan de una emergencia, de una situación tan dramática para, como decimos popularmente, llevar agua a su propio pozo. Señores, yo creo que tenemos que aprender a ser un poquito más honestos con este tipo de situaciones. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Sin Rodeos. El bienestar de las personas adultas mayores es responsabilidad de todas y todos. Cuando juega Chances, usted aporta. Si usted es cliente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ahora debe pagar sus recibos con el número de NICE. El NICE es como su cédula de identidad, tiene pocos números y nunca cambia. Usted puede consultar cuál es su NICE en la aplicación de la compañía, en el sitio web y en las redes sociales de Fuerza y Luz o llamando al 800 Energía. Recuerde, con el NICE puede pagar en cualquiera de los 4.000 centros de recaudación autorizados. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La atención integral es clave para el desarrollo de las personas menores en vulnerabilidad. Cuando juega lotería, usted aporta. Gavi Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios: tintes, queratinas, botox, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, semipermanente, resina, servicio de barbería, cortes adultos y niños, masajes, faciales y depilaciones. Estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia La Agonía en Alajuela. Gavi Salón y Spa. Perfeccionamos tu belleza. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, continuamos en Sin Rodeos en esta noche con don Emilio Arias, presidente ejecutivo de Limas.
y estamos tratando de hablar un poco sobre la estrategia que esta institución ha tenido frente al huracán, frente a la emergencia del huracán Otto en las zonas afectadas. Y digo zonas afectadas porque no solo es Upala, ¿verdad? Existen otras zonas también, y cómo se ha venido manejando, cuál ha sido la estrategia de la institución, cómo han llegado las ayudas, el monto de estas ayudas, de qué forma se han distribuido. Y en realidad mucha gente dice, tenemos grandes dudas. Pues usted puede evacuar esas dudas y usted puede tratar de aclarar cualquier pregunta que tenga, marcando el 905-398-7288 y participar. Usted puede preguntar, usted puede definitivamente aclarar lo que usted guste en esta noche, y a través de la página del Facebook de Sin Rodeos Extra TV 42 también puede preguntar o hacer sus comentarios con toda libertad. A partir de este momento vamos a habilitar la línea telefónica para darles el mayor tiempo posible a ustedes para que puedan realmente las personas afectadas aprovechar la visita del señor ministro aquí al set de Sin Rodeos y poder, quizás usted ha sido de esas personas que no sabemos si perdieron los documentos, si todavía no han llegado donde ustedes están, porque aunque se diga, a veces decimos ya todos están listos. Recuerdo que en el momento en que decían todos están listos, recibí una llamada y me dicen, hay unos ancianos en tal zona, no tienen que comer, no han podido llegar, están en medio del río, nadie sabe que existen ni que están ahí. Gracias a Dios y a la colaboración de la gente que estaba allá se logró ayudar a estas personas, y así como esos casos, pues quién sabe cuántos habrán. Entonces, darle la oportunidad a cada una de las personas para que puedan platicar. 905-398-7288 y usted puede participar y aclarar. Bueno, pues tenemos a don Mario de Alajuelita. Don Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Aguita, ¿cómo le va? Gracias a Dios, bien, don Mario. Me alegro mucho. Mire, es para decirle al caballero que tiene usted ahí presente que eso es de Lima, la mayoría de gente lo agarran para fumar, para vicios y para vender los módulos que se les da. Se lo digo porque yo soy líder comunal, ¿va? Y he tenido tantas experiencias que, mire, este es un país vendido. Mentiras que a nadie interrogan ni a nadie lo hacen firmar. Ellos venden, digamos, usted les da lo que llamamos nosotros un núcleo familiar, y ellos lo agarran y lo empeñan y lo venden y se pasan a otro lado, y en ese plancito están. Viera que eso habría que quitarlo, ahorita no hay como que la gente le cueste las cosas para poder claro que sí, que lo sientan en vida, pero pues es un engaño. Eso viera que yo veo a todos ahí con las pachitas y con esa jumarasca, y no, don Mario, claro que sí, don Mario. Sí. Don Mario, comprendo perfectamente, porque sabemos, y como nuestros lindos abuelos siempre lo decían, dentro de un cartón de huevos buenos algunos sale güero, ¿verdad? Que se pueden haber dado circunstancias y que pueden darse muchas circunstancias, pero el trabajo específico de la atención a la emergencia, si se están teniendo los controles, más bien algunas personas dicen, ¿para qué tanta cosa si lo que necesitamos es que nos ayuden? Si hoy por hoy el martes llamó un señor de una pulpería y dice, les están dando la comida, entonces no me compran y prácticamente tienen el negocio perdido, porque la gente tiene, gracias a Dios, con qué comer. Claro. Pues habrán sus excepciones, digo yo. Mire, como le decía a doña Isabel, el caso de esa señora que me enfrentó frente a Lina, y le tuve que decir, usted no califica. Cuando se entregan los beneficios, como le digo, todas las personas deben, por disposición, de firmar una declaración jurada. Claro. Eso no es que quieran o no, es una obligación. De lo contrario, el funcionario que entrega la ayuda puede ser objeto de una investigación de auditoría, y nadie en este momento va a arriesgarse a hacer eso. Antes, hace unos años, cuando no existían sistemas informáticos, se daban en papel, y cuando se inicia Limas se hacía una cartita y se le decía, vaya a Limas y le van a dar, y entonces la directora regional recibía la cartita y le asignaba. Eso fue hace 45 años que el Limas se fundó. Hoy por hoy, con las auditorías de Contraloría General de la República, con las auditorías internas de Limas, cualquier recurso, un colón que salga a la institución debe tener un expediente con el nombre, con el número de cédula de la persona. Ahora, no quiero decir que el señor no tenga razón de que hay excepciones, como usted bien lo dice. Puede ser que hay gente que se aprovecha de eso, y nos ha tocado ver, por ejemplo, casos donde quien recibe es el jefe de familia,
y resulta que tiene un niño con discapacidad o una niña con discapacidad y resulta que en algún momento ha habido una denuncia de que no está utilizando los recursos para la atención del niño con discapacidad y hemos intervenido. Pero sí, claro, como dice el señor, cuando haya una denuncia, lo importante es que la gente diga, conozco a Juan, cédula tal, nombre tal, y para eso existe una oficina de denuncias, porque yo no puedo decir ahí abiertamente, es que todos piensan así, o todos utilizan mal el dinero, ¿verdad? Habrá gente que se abusa, habrá gente que no tiene conciencia y tal vez recibe un dinero adicional, no por la vía de salario y no lo declara en la declaración jurada, pero si se logra comprobar de que mintió, una declaración jurada tiene implicaciones legales como cualquiera, ¿verdad? Por supuesto. Y es parte de un expediente administrativo que está en una institución regulada por la Contraloría General de la República. Por supuesto. Tenemos a doña Maribel que nos llama de Alajuela. Muy buenas noches. Buenas noches. Le escuchamos, doña Maribel. Es para hacerle una consultita ahí al ministro. Adelante, adelante. Bueno, mi hija, ella vive en Cartago Norte de Upala. Eso está mucho antes de llegar a Cuatro Bocas de Upala. Resulta que al próximo viernes de que sucedió lo de Otto y todo eso, nosotros fuimos allá y las ayudas ni nada, ahí no llegó absolutamente nada, ¿verdad? Ellos están comunicados y todo. De hecho, pasaron 2 días ahí sin agua y todo. Yo sé que ustedes no se encargan de eso, pero entonces la pregunta en concreto es ¿cómo hacen ellos para obtener una ayuda? Claro. Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque ella vive antes del puente, el único puentecito que está en Cartago Norte de Upala, está antes de llegar hacia Cuatro Bocas de Upala. ¿Puedo hacerle algunas preguntas al aire? Sí, claro. La primera es, ¿ella es asalariada? ¿No? ¿Tiene marido? Sí, el esposo trabaja ahí, ellos, en lo que él tiene ahí, digamos, que tiene un poquillo ahí de cacao, pero eso quedó inservible y todo. Okay. ¿Ellos ya fueron a la oficina regional nuestra en Upala, que está abierta? Figúrate que ella no ha ido, ahora estábamos hablando de eso porque dice que a ellos le dijeron que la ayuda en Upala era para los de Upala. No. Vamos a ver, dependiendo de la zona geográfica donde se encuentra, hay una oficina que le corresponde atenderlo. Yo le sugeriría que se traslade a la zona, si el distrito pertenece a Upala, es en Upala, hay unos que pertenecen a Bagaces, es en Bagaces, pero nuestras unidades regionales todavía hasta antier trabajaron 4 horas extra diarias. Está abierto el IMAS desde las 8 hasta las 10 de la noche. Ahorita estamos ya nuevamente regulando el servicio y el horario porque ya se han atendido la gran mayoría de familias, como lo acabo de ver en los datos. Pero yo le sugeriría que si su familia fue afectada, lo primero es ir, no que fulano dice que no están ayudando o no que fulano dice que no se puede. La única forma para que a su hija le digan que no se puede es que le hagan el estudio, donde le hacen el estudio socioeconómico, le aplican la ficha de información familiar y si esa ficha dice que los ingresos no son de familia en condición de pobreza, ahí sí lamentablemente no se puede ayudar por disposición de ley. Pero si ella califica y perdieron los cultivos, como me dice usted, tiene un salario bajo el esposo, pero bajo es un salario que sea de una familia que normalmente está en condición de pobreza, ¿verdad? Y tercero, que se presente a la unidad regional nuestra y ahí le hacen el estudio. Por disposición de ley, nosotros estamos obligados a hacerle el estudio a todos. Lo que no estamos obligados es a darle a todos, porque solamente se le pueden dar a aquellos que califican conforme a los parámetros de la ficha, que es un instrumento jurídico, ¿verdad? Doña Elga Solano dice, los nicaragüenses que pasaron a nuestro territorio para salvaguardar sus vidas, ¿se fueron a su lugar de origen? ¿Y qué pasa con los que viven ilegalmente? ¿También se les estará otorgando ayuda pese a no estar legalmente en nuestro país? Don Álvaro Castillo escribe y dice, mucho se habla de ayudas a Upala, pero poco se habla de los chiles y pavón. Y muy cierto es que hay sectores afectados, dice, claro. Pero ¿qué se hace por esos poblados? Claro, para comentarle el asunto de las personas nicaragüenses, quiero aprovechar no solamente para hablar de las personas en condición migratoria en emergencia, porque en el haber popular la gente dice, ay, es que la plata de Lima se le da a los nicaragüenses. Yo quiero decirle que con datos exactos, nosotros
recursos de Limas, solamente el 6.58% de los recursos se utilizan para personas en condición migratoria no costarricenses. Y ese porcentaje no todos son nicaragüenses. Hay personas colombianas, venezolanas y de otras nacionalidades. Y nosotros, por ley, por disposición constitucional y legal, cuando hay una familia que está ilegal en el país, la única forma de que esa familia reciba recursos de Limas es cuando hay menores de edad. Costa Rica es un país que ha firmado una convención internacional de los derechos de las niñas y los niños. Somos un país que ha sido reconocido a nivel internacional y estamos obligados, cualquier funcionario público, indistintamente del gobierno al que pertenezca, de respetar la ley. Y si hay una persona o una familia en condición de migratoria irregular y tiene niños, tenemos que darle a los niños, a esa familia, por la condición de los niños, porque protegemos la vida y la dignidad del menor. En este caso, hubo familias que pasaron de Nicaragua a Costa Rica porque del lado de Nicaragua no existía, según lo dicen ellos, ayuda ni se habían tomado precauciones. Esas familias cruzaron y estuvieron en albergues y recibieron alimentación como toda persona que estuvo afectada, indistintamente de su nacionalidad, de su raza, de su sexo y cualquier otro tipo de situación particular. En este momento, por ejemplo, nosotros atendemos familias en otras zonas del país donde están en condición migratoria solamente particular, digamos, que no tienen cédula de residencia, solamente en casos excepcionales. Ahora, quiero contarle otra cosa. Nosotros utilizamos recursos y le voy a contar un programa que precisamente hoy me preguntaba alguna gente. Tenemos lo que se llaman Casas de la Alegría. ¿Qué son las Casas de la Alegría? Las Casas de la Alegría las tenemos en la zona sur-sur del país. Resulta que las personas que recogen el café en el sur del país son los indígenas Nobes Buglé, que vienen de Panamá, no de Nicaragua. Y resulta que los chiquitos, cuando venían a coger café, que vienen más o menos 6 meses del año, los ponían a los chiquitos a la orilla del cafetal, los podían morder los animales, las serpientes, los picaban los animales, no comían los niños. Y entonces precisamente Costa Rica hoy está siendo reconocida a nivel mundial porque creamos las Casas de la Alegría. Y las Casas de la Alegría se trabajan, el empresario o el dueño del cafetal pone el terreno, construye la Casa de la Alegría, que no es una casa común y corriente, es una casa culturalmente adecuada para los indígenas. Y nosotros le damos el beneficio de cuidado para el niño. Eso ha hecho un cambio radical en los niños que migran con sus papás a coger café, y ahí no estamos hablando de niños nicaragüenses, estamos hablando de niños que cruzan de Panamá, indígenas Nobes Buglé. Yo creo que aquí pongo ese ejemplo porque normalmente la gente cree que migrantes son solamente los nicaragüenses, y tenemos migrantes de diferentes países de América Latina. Y en este caso, el Limas está por ley, como cualquier otra institución, obligada a que cuando hay niños menores de edad afectados o en condición de pobreza, el Estado costarricense, por disposición de ley, debe darle la mano solidaria. Muy bien, nosotros vamos a hacer aquí una pequeñísima pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos. La atención integral es clave para el desarrollo de las personas menores en vulnerabilidad. Cuando juega chances, usted aporta. Con la ecofactura de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se dejarán de imprimir 525,000 facturas mensuales para un ahorro de 262,000 hojas de papel al mes, 3 millones de hojas de papel al año. Con la ecofactura se rescatará un árbol diariamente, 370 árboles anuales, 56,000 litros de agua ahorrados y se dejará de producir más de 1 tonelada de dióxido de carbono. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Creemos en un país con igualdad de oportunidades. Cuando juega lotería, usted aporta. Gaby Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios: tintes, queratinas, botox, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, semipermanente, resina, servicio de barbería,
cortes adultos y niños, masajes, faciales y depilaciones. Estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia La Agonía en Alajuela. Gaby, Salón y Spa. Perfeccionamos tu belleza. Creemos en un país con igualdad de oportunidades. Cuando juega Chances, usted aporta. A mí se me dificulta un poco para cuando yo salgo, si el río está crecido, pierdo algunas citas. Gracias al programa Puente Desarrollo, ahorita cuento con mi pensión, estoy terminando mi bachillerato en casa por madurez. A mi hermanita la menor le facilita el CEN y la leche. Apoyo, respeto, inclusión. En Puente al Desarrollo vamos a buscar la pobreza extrema para llevar oportunidades y superación a las familias. El bienestar de las personas adultas mayores es responsabilidad de todas y todos. Cuando juega Chances, usted aporta. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, continuamos en este momento y una de las cosas es ¿por qué se nos hace tan difícil o a algunas personas se les hace difícil comprender el tema de las ayudas? Dice doña Kira Mora, suenan como una bola de alcahuetas, dice, que vienen nicaragüenses de afuera a quedarse y los apoyan, dice, este es un país de desorden. ¿Cómo analizar esto para que se pueda comprender un poquitito el trabajo que se hace? Primero hay que aclarar algo, no a todos los nicaragüenses se les dan ayudas. La única forma es que tienen que estar en una condición de vulnerabilidad o pobreza, pero adicionalmente tienen que tener un menor de edad en la familia. Y esto, como lo repetía anteriormente, es porque hay una disposición de ley constitucional, ni siquiera una disposición de norma ordinaria, que establece claramente que todos somos iguales ante la ley. En Costa Rica no se hace diferencia. Sin embargo, yo he manifestado en varias oportunidades que la gente ha exagerado con la cantidad de ayudas que se le dan a las personas nicaragüenses específicamente. En el caso de Limas es una minoría. Es como en el haber popular que se dice, es que se le da a los nicaragüenses, pero esa no es la realidad. Los números son muy claros y los porcentajes también lo son. Ahora bien, cuando hablamos de un niño, para nosotros un niño puede ser nicaragüense, panameño, hondureño, de cualquier país del mundo. El niño tiene una prioridad. En el caso nuestro, firmamos la Convención Interamericana de los Derechos de las Niñas y los Niños. Y en el Limas estamos obligados. No es que queremos o no, estamos obligados por norma y disposición a atender a un niño indistintamente de su raza, de su procedencia, siempre y cuando ese niño se encuentre en condición de pobreza o pobreza extrema. Otra de las preguntas que la gente se hace es, por ejemplo, el tema de las maratónicas, el tema del dinero de Teletón. Dicen, ¿qué van a hacer con eso? ¿Quién lo va a administrar? Y alguien por ahí escribió hace unos días y dice, van a hacer piñata. Ese tipo de términos a veces yo digo que deberíamos de serenarnos un poquitito y entender, y por eso dije, en Sin Rodeos estamos abordando este tipo de temas, este tema hasta ahora, porque considero con toda la seriedad de este tema que este es el momento de empezar a construir, no de buscar, no de señalar, sino realmente ver qué se está haciendo, cómo se va a hacer y de qué forma, a través de este medio, usted que se ha visto afectado puede obtener una respuesta, que realmente es lo que cuenta. ¿Qué es lo que se va a hacer con este tipo de cosas? ¿Quién va a manejar esos dineros? ¿Cómo? Bueno, primero quiero aclarar que el IMAS no le corresponde el manejo de esos recursos. Hay mucha gente que piensa que como el IMAS atiende pobreza, va a administrar esos recursos. Para eso existe una norma muy clara y la norma establece que los recursos deben de ingresar a la Comisión Nacional de Emergencias y debe de existir un plan de reconstrucción del país que por disposición de leyes se establece que son 2 meses lo que tiene el gobierno para plantear la propuesta del cronograma de reconstrucción y de obras. El señor presidente de la República ha pedido que se haga en 30 días y no en 60 días. Adicionalmente, anunció esta semana una comisión donde se encuentran viceministros que van a ser asignados o ya fueron asignados a las diferentes zonas afectadas, que van a tener que asumir el liderazgo de coordinar con las instituciones para darle seguimiento a la atención de la emergencia y que la gente no se sienta desamparada.
En esa línea es importante recalcar que los recursos, una vez que entran a las arcas públicas, son igualmente controlados y auditados por la Contraloría General de la República. Si no son recursos, como decía mi abuela, no son bienes de difunto, son recursos que deben de ser utilizados conforme a las disposiciones de ley. Para eso se emitió un decreto ejecutivo donde se establece el cómo, y para eso existe normativa que rige la Comisión Nacional de Emergencias en esa dirección. Como dice usted, ya pasamos las primeras fases, ahora viene la fase de reconstrucción. Es una fase mucho más lenta, porque no estamos hablando de reconstrucción en una casa, digamos, de una lata que se cayó o de una pared que se cayó. Estamos hablando de carreteras, de acueductos municipales que se vieron destruidos parcialmente. Estamos hablando de infraestructura de todo tipo en las comunidades. Y ahí articulan una serie de instituciones. Por primera vez, en una emergencia, se están determinando liderazgos de miembros del gabinete que van a reportarle al señor presidente de la República los resultados de avance, no solo en Upala, en La Cruz, en Upala, en Bagaces, en toda la zona sur, en Limón, en Sarapiquí, en las zonas afectadas. Entonces, aquí lo importante es que la gente sepa que hay un procedimiento, que no es que una sola persona va a administrar los dineros. Los administra la Comisión Nacional de Emergencias conforme a la normativa exigida, y adicionalmente estos recursos son auditados. Y el día de mañana, como recursos públicos que son, pueden ser perfectamente pedirse las explicaciones cualquiera que quiera sobre el uso y el manejo de los mismos. De manera que quede claro que no es que un funcionario de la Comisión Nacional de Emergencia va a llegar y va a decir, este dinero se le va a dar a fulanito de tal. Este va para allá. No, señores, estudios previos como tiene que ser, y que eso es lo que esperamos todos los costarricenses, y que las cosas se hagan con la mayor transparencia y equidad posible. Tenemos a don Juan Carlos que nos llama de Guapiles. Don Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Le escuchamos. Quería hacerle una consulta, señor. Adelante. La gente que ustedes trajeron a trabajar e incorporaron a Limas, la van a nombrar en propiedad directamente, y también la manipulación que hay impuesto sobre el gerente general, que está ocupando un cargo de confianza hoy en día, y lo piensan nombrar director financiero. Quería saber qué es su opinión sobre ese tema, don. No corte la llamadita, por favor, don Juan Carlos. ¿Usted se refiere, nos colgó, a Limas de Guapiles o qué? Vamos a ver, no entiendo la pregunta, porque vamos a ver, primero que la gente que se trasladó a las zonas son gente que son de otras oficinas regionales que fueron prestados por las directoras regionales para atender la emergencia, porque la cantidad de gente asignada específicamente a una ULDES es la que ordinariamente trabaja ahí. En el caso de Upala hay 15 personas, y esas 15 personas no podían enfrentar lo que tuvimos que utilizar, fue 124 personas. Entonces, no es que a esas personas se les paga salario diferente, no es que se van a contratar nuevo personal, sino la gente se utilizó con la venia de la persona, ¿verdad? Se trasladó temporalmente a atender la emergencia. Con respecto al tema de nombramientos, evidentemente para eso existe en el Limas una oficina de personal, una dirección de recursos humanos, que es la que hace todo tipo de reclutamientos. Cualquier persona que va a ser reclutada en la institución debe seguir el procedimiento de los exámenes, debe seguir las entrevistas, todo es absolutamente conforme a un procedimiento. Aquí lo que se hacía hace muchos años, que se ponía Juan o a Pedro, ahora las personas que pueden participar en un concurso tienen que ser porque cumplen los atestados. Ahora, como le dije un día a una persona, yo termino el 8 de mayo del 2018. Si yo el día de mañana salgo a buscar trabajo, no porque fui ministro, no tengo derecho a buscar trabajo. Evidentemente, todos tenemos un régimen legal que nos cobija. Mientras yo estoy en el ejercicio de la profesión, no puedo en este momento ejercer otro cargo, pero cualquier persona que cumpla con los requerimientos, se haga dentro del proceso de ley, podrá optar por un puesto indistintamente del que sea. Y en este momento lo que el señor dice es algo que dicen. Yo quisiera que me dijeran quién lo dice, que ponga su nombre, su número de cédula, porque a veces la gente dicen, y lo que genera es precisamente que se especule sobre una persona
que tiene familia, y yo creo que en este país debemos de ser absolutamente transparentes. Si yo tengo una queja y una denuncia, yo digo, yo, Emilio Arias, con cédula tal, pongo la denuncia, porque nos encanta hablar de dicen, pareciera ser, y yo creo que en este caso desconozco efectivamente, porque ni siquiera está en concurso esa plaza en este momento. Muy bien, tenemos en línea a a don José Miguel de Nicoya. Don José Miguel, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Le escuchamos. Sí, buenas noches. Es que vean qué pasó con los fondos de emergencia de cuando el terremoto en Nicoya. Ok, perfecto. Sí. En este caso, el terremoto de Nicoya fue hace muchos años. Cada administración tiene una conformación, la Comisión Nacional de Emergencias. Hay un presidente que se nombra de la comisión, hay una serie de funcionarios que conforman la misma, que deben por disposición de ley entregar los informes de avance y del uso de los recursos públicos. Precisamente en esa dirección es que nosotros estamos haciendo un uso de estos recursos conforme a la disposición de ley. Sobre lo que pasó con los dineros de la emergencia de Nicoya, en este momento obviamente yo no soy parte de la Comisión Nacional de Emergencias, desconozco ni tampoco me atrevería a hacer alguna observación sobre ellos, pero el señor, si tiene alguna duda al respecto de esto, podría perfectamente por escrito solicitar una información a la Comisión Nacional de Emergencias, y la Comisión Nacional de Emergencias, conforme a la ley y conforme a la ley de la jurisdicción constitucional, en el plazo de 10 días debe darle, darle la información que solicite. Como funcionarios pueden pedirla. A mí la semana pasada me llegó una carta pidiéndome cuántas personas se habían ayudado, cuántos recursos, y esa misma gráfica que entregué ahora, que se va todos los días actualizando, se la entregué al ciudadano de a pie que llegó y dijo, fue a la institución, llegó, pidió en la plataforma la información y se le dio a ese señor que llegó caminando a la institución, como la puede pedir cualquier persona por los mecanismos que se establezcan. Pues nosotros aquí en este espacio vamos a procurar tocar la puerta de la Comisión Nacional de Emergencia, a ver si en esta ocasión sí podemos contar con algún funcionario de la Comisión Nacional de Emergencia, pues para que cualquier persona pueda aclarar sus dudas, que realmente eso es muy valioso, porque el hablar como se tienen que decir las cosas nos ayudan a todos y nos devuelven la esperanza, y seguimos creyendo como buenos costarricenses que somos. Tenemos a don Lisandro nos llama de Guayabo. Muy buenas noches, don Lisandro. Buenas noches. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Vea, para hacer una consulta. Adelante. Vea, mami, yo tengo una ayudita de IMA. Sí. ¿Verdad? Yo tengo una ayuda de IMA que IMA me da siempre porque yo soy operado del corazón. Ajá. Okay. Y yo solicité una pensión a la Caja de Seguro porque a mí las empresas no me dan trabajo. Yo no sé leer ni escribir ni nada de eso. Yo califiqué en pobreza. Ajá. Pero, oye, y ahora llega, no me la rechazaron, ¿va? Hice una apelación, y en la apelación me dijeron que la gerente se agotó. Entonces yo fui a los tribunales de Liberia, ¿verdad? Y un doctor me revisó, y ahora la jueza me dice que me revisó un doctor ahí en tribunales de Liberia. Entonces me dijo que tengo que esperar, va, porque la jueza tiene el papel que pidió del examen médico en el hospital, el cardiólogo. Y fíjense que ya tengo como 3 años estar así, solo con la ayuda de IMAN, que desde eso vivo, desde agarro pasaje para ir, porque no me han trabajado a ningún lado. Y la verdad es que yo, o sea, las manos se me entumen, mucho mareo y todo eso. No puede trabajar. No puedo, claro. Prácticamente. Aquí lo importante es, bueno, me alegra muchísimo que Limas le esté dando la mano, y demuestra eso precisamente lo que decía el primer señor que intervino en el programa, que toda la gente cogía la plata y podía perfectamente utilizarla en otras cosas. Aquí hay un ejemplo típico de un señor afectado efectivamente con problemas de salud, que recibe una ayuda de Limas y que efectivamente le está sirviendo en este momento. Lamentablemente la respuesta a esa pregunta no se la podría dar yo, porque el trámite de las pensiones y la aprobación de las mismas es potestad de la Caja Costarricense de Seguro Social. El IMAS no puede intervenir en la asignación de pensiones. Ahí
efectivamente la asignación de una pensión por enfermedad se da producto de una recomendación de un equipo de médicos que hace la valoración y generan una serie de actos que al fin y al cabo se constituyen un acto administrativo que es el otorgamiento o no de la pensión. Pero sí, lamento decirle que no tengo yo la respuesta a esa pregunta porque eso le corresponde específicamente a la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy bien, doña María se escribe y dice, necesito que me aclare lo siguiente. ¿Por qué le ayudan a las personas que no trabajan y a las que trabajamos no nos ayudan? Una empleada doméstica me dijo que renunciaba al trabajo porque si el IMAS se daba cuenta que estaba trabajando, le quitaban la ayuda. ¿El IMAS incentiva la vagancia?, pregunta la señora. Yo solicité una ayuda de guardería porque no me alcanzaba el salario para pagar una niñera y no me la dieron. Y la explicación que me dieron fue que yo trabajaba. Señores, uno trabaja porque necesita el dinero. Si tuviera dinero, no trabajaría. Claro, hay varias cosas que, como no tengo a la señora al frente, me es muy difícil, ¿verdad? Cuando se le aplica la ficha socioeconómica a las personas, no solamente tiene que ver el si trabajan o no, es cuánto salario reporta la persona. Porque no es lo mismo una persona que reporte un salario de 200,000 colones a una persona que gane 300,000, 500,000 colones. Y vuelvo a lo mismo. El IMAS tiene por mandato de ley, solamente puede ayudar a las familias en condición de pobreza. Y yo entiendo que hay gente que no está en condición de pobreza y tiene una vulnerabilidad, pero lamentablemente por ley el IMAS no lo puede hacer. Ahora, con respecto a que se incentiva la vagabundería, yo no quiero decir que no haya, que el caso de la señora no sea cierto, no lo puedo decir, porque es muy fácil decir, me contaron que volvemos al mismo tema. Una señora dicen que, ¿cómo se llama la señora? ¿Cuál es el número de cédula de la señora? Y yo con mucho gusto investigo a la señora a ver si es cierto. El asunto aquí es que, por ejemplo, hay mucha gente que recibe ayudas del IMAS y no trabaja, no porque no quiere trabajar. Tenemos gente que tiene situación como el señor que habló ahorita, que es por una situación particular, que está enferma. O en el caso de Costa Rica, ¿por qué la gente está en condición de pobreza muchas veces? Porque no tienen los estudios para obtener un trabajo, no han terminado de estudiar. Entonces, precisamente nosotros tenemos un grupo muy importante de mujeres en este momento en Puente del Desarrollo que les estamos dando la capacitación y la formación humana para que terminen de estudiar. El IMAS ya no da solamente transferencias económicas. Por ejemplo, el IMAS da capacitación a mujeres, emprendimiento. Ahora, por ejemplo, les cuento el caso de Copemipymes. Copemipymes es un grupo de 94 mujeres de Heredia y Cartago que estaban en condición de pobreza extrema. Las capacitamos, aprendieron a hacer artesanías, a pulir las artesanías con el INA. Y la semana antepasada les abrimos, con la ayuda del IMAS, una tienda en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Y hoy por hoy, esas familias están saliendo de la pobreza porque se capacitaron, porque se formaron, no porque les damos un subsidio. Entonces yo creo que la gente se quedó con el IMAS de hace muchos años, que solamente daba plata. No, damos recursos cuando hay condición de pobreza extrema, pero también ahora generamos cursos, formación humana, emprendimiento. Para eso está también Fideimas, para poder que las familias salgan de la pobreza con el apoyo del Estado. Por supuesto, y esto es muy importante. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos, yo quisiera que por favor nos explique cómo ha cambiado el IMAS. Ya son minutos lo que nos quedan, pero ¿cómo ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se ha logrado bajar el índice de la pobreza y dónde radica el éxito de esto? El que ya no es nada más venga y retire de X cantidad de dinero o por 3 meses usted va a tener esto, sino que se están dando herramientas de trabajo para que efectivamente la gente pueda salir de la pobreza. Ya volvemos. Ya regresamos con Sin Rodeos. Creemos en un país con igualdad de oportunidades. Cuando juega Chances, usted aporta. Diario Extra, 37 años informando a Costa Rica, llevando la noticia hasta sus hogares de lunes a sábados. Y ahora también podrá disfrutar de la Extra del domingo. Espectáculos, área verde,
estilo de vida, deportes, nacionales e internacionales, forman parte de la Extra del domingo. La atención integral es clave para el desarrollo de las personas menores en vulnerabilidad. Cuando juega Chances, usted aporta. Todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para la salud, pero no he escuchado a nadie que le diga a un deportista: tienes que leer. Un mensaje de Diario Extra. La compra de equipos para la salud es vital para todas y todos. Cuando juega Chances, usted aporta. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, nosotros continuamos aquí, bueno, y preguntando un poco, ¿cómo se ha logrado y cómo ha cambiado el IMAS? Bueno, yo creo que el IMAS ha sufrido una transformación importante y precisamente el modelo de atención con Puente al Desarrollo cambió el paradigma de atención del IMAS. Antes, la pobreza extrema, las familias en donde existía mayor concentración de pobreza tenían que ir al IMAS. Usted recordará las colas en el IMAS desde las 4 de la mañana y la gente pagaba 5.000 colones a un gavilán por una ficha. Nosotros erradicamos las colas, ahora existe un call center donde la gente llama, pero no todo el mundo tiene que llamar al call center. Si es una mujer con embarazo en riesgo, un adulto mayor, una persona con una enfermedad terminal, en ese caso no tienen que ir al call center perfectamente, no tienen que utilizar el call center, pueden ir a las oficinas nuestras. Pero el resto se utiliza el call center y se dan las citas de manera ordenada. En este momento cambiamos la modalidad de atención en las zonas de mayor concentración de pobreza y por medio de Puente al Desarrollo, que es la estrategia que se articula desde el Consejo Presidencial Social, liderado por doña Ana Elena, la vicepresidenta de la República. Ahora resulta que contratamos en el IMAS los cogestores y cogestoras sociales y ellos van a buscar las familias en condición de pobreza, se hace un estudio familiar y cada familia acompañada con el cogestor enfrenta la pobreza. Entonces ya la familia no tiene que ir al IMAS a hacer la cola y tiene que ir al escritorio. Las familias Puente van a buscarlas y se les hace la atención en el lugar. Ese es un cambio que se ha hecho. Otro cambio importante es que ya no solamente se generan transferencias económicas. Por ejemplo, hemos impulsado fuertemente lo que son las ideas productivas. ¿Qué es una idea productiva? Una mujer o un hombre, pero normalmente son más mujeres porque el 80% de las familias en condición de pobreza son jefeados por mujeres. Eso es muy importante. Entonces, les damos formación humana para empoderarlas, se les dan valores, formación en administración, en contabilidad, y posteriormente se les da la posibilidad de que planteen una idea productiva. Por ejemplo, quiero ponerme un negocio de lavandería, quiero ponerme un negocio en mi casa de salón de belleza, quiero poner una repostería o quiero poner un catering service. Plantean el proyecto y por medio de ideas productivas se les ayuda. Y una vez que ya el proyecto está avanzado, pueden recibir por medio de Fideimas, que es el fideicomiso nuestro, crédito a muy bajo tasa de interés para poder financiar sus negocios. Ahora, para ponerle un ejemplo, en los últimos años, de 3 años hacia atrás, normalmente la capacitación que se hace en articulación con el INAMU se llegaba a 1.300 mujeres. Imagínense que al día de hoy ya superamos las 5.000 familias beneficiadas con capacitación y estamos articulando en ese momento con el INA para efectos de poder aumentar la cantidad de formación humana y poder llegar al menos a 10.000 familias en el 2017. Eso es un cambio porque no significa que yo le estoy dando plata a la gente, simplemente, sino que le estoy
ofreciendo a la gente la posibilidad de capacitarse y de formarse. Y es el caso que les explicaba antes de ir a la pausa, que era el caso de la cooperativa que abrió su tienda en el aeropuerto Juan Santamaría. Adicionalmente tenemos otras cosas. Por ejemplo, el IMAS tiene a cargo el tema de titulación. Y les cuento, por ejemplo, el caso de Turrialba. Me imagino que hay gente en Turrialba que conoce unas familias que viven en un precario que se llama Nochebuena. Precisamente Nochebuena tiene 40 años estas familias de que están en un lote de Limas y no tienen en este momento un lugar, un título de propiedad para poder construir. Y nos propusimos en 3 meses y el próximo martes 21, antes de Nochebuena, las 40 familias van a tener en sus manos el título. Entonces, esas cosas las hace Limas y mucha gente no sabe que Limas hace ese tipo de cosas. O lo que estamos haciendo ahorita con la titulación en San José, en el cantón de San José, lo que hacemos en los cuadros o lo que se ha hecho en las partes de los cuadros con todo el bono comunal, la construcción de infraestructura, donde nosotros también participamos en gran parte, o la Carpio, donde la titulación de la Carpio, estamos hablando de miles de familias que están en una tierra que ha sido históricamente IMAS y que no han tenido la posibilidad de desarrollar sus casas porque no han tenido título de propiedad. O, por ejemplo, otro caso donde el IMAS atiende a las familias del inciso H y K, las personas con discapacidad, las mujeres que sufren violencia doméstica, los cursos de formación que damos en el Buen Pastor para mujeres privadas de libertad. No dejemos por fuera el tema de la tecnología. La tecnología. Que ha sido un proyecto que usted ha venido implementando desde que estaba en telecomunicaciones. Exacto. Precisamente ahora, con el programa Hogares Conectados, al corte de antier, teníamos 12.897 familias en todo el país que recibieron el equipo de cómputo, el internet y la telefonía por medio de Hogares Conectados, y el año entrante habrán más de 100.000 en todo el país. Eso antes no lo hacía el IMAS, ahora se incorporó la tecnología, se incorpora todo lo que es capacitación, formación humana, y ya quedó atrás en la historia el IMAS, que solamente le daba recursos a la gente. Entonces yo creo que eso es importante, este espacio, para comentarlo, porque el IMAS se ha ido transformando, ¿verdad? Y ya no es lo que en el haber popular se decía, que era solamente darle recursos a las familias en condición de pobreza. Adicionalmente, un programa con el que el IMAS ayuda a montones a las familias es Avancemos, para que los muchachos de colegio no dejen de estudiar. Entonces les ayuda con Avancemos, que se articula con FONAVE para los niños de escuela. Entonces, hay muchos programas, ¿verdad? Quedan que 30, ayudan. Por supuesto. Y yo espero que el próximo año tengamos el espacio para que pueda asistir un poco más regular y poder ayudarnos a los costarricenses a conocer un poco, no solo el trabajo, sino las propuestas que existen en esta institución que pueden aprovechar muchos costarricenses, de verdad, y a veces por desconocimiento no se hace. En 30 segundos, si una persona todavía está en veremos, como la señora que llamó, que no ha recibido ayuda y que son parte de la emergencia en cualquier zona del país, señores, ¿a dónde recurrir? A la ULDES, es decir, a la oficina de Limas, en el cantón donde vive o en la zona donde vive, en horario de oficina, ya, porque ya a partir de ahora regularizamos el horario de oficina, y se presenta, tiene que hacer una declaración jurada, tienen que presentar las pruebas de que efectivamente fue afectada, tiene que hacerse una valoración socioeconómica para ver si verdaderamente está en condición de pobreza, y si cumple los requisitos, se le abre el expediente y se le traslada el beneficio de emergencia. Señor ministro, muchísimas gracias a ustedes en sus hogares, 1000 gracias. Si Dios lo permite, estaremos nuevamente el día martes a partir de las 8 de la noche. Que Dios les bendiga. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro